Veamos cómo resolver el siguiente problema geométrico. Y en este caso nos dan una figura que está formada por un cuadrado. Lo decimos en el ejercicio. ABCD, que es la figura completa, es un cuadrado. Entonces, como me da un cuadrado, ya tenemos que empezar a recordar propiedades de las figuras geométricas. ¿Qué tenemos un cuadrado? Porque vamos a utilizar algunas de sus propiedades. Si es un cuadrado, entonces sus cuatro lados son iguales. Tanto AB como BC, como CD, como AD son iguales, porque son los lados de un cuadrado. Además, los lados que son paralelos, que es AD y BC, son iguales. Y al igual que AB y DC, los lados opuestos son iguales y paralelos. Otra propiedad también aquí que se cumple en los cuadrados es que, como es un cuadrado, los cuatro ángulos interiores son rectos. Es decir, este ángulo que está en A mide 90, el que está en D 90, el que está en B completo 90 y el que está en C también mide 90. Otras propiedades existen, las diagonales se cortan en el punto medio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí vamos a escoger algunas de las propiedades que tenemos porque podemos utilizarlas para resolver este ejercicio. Me dicen que el ángulo BEC, me dan el ángulo formado por tres letras. Recuerden que cuando dan el ángulo con tres letras, el vértice es la letra del centro. Es decir, ángulo BCE, entonces el ángulo de referencia es este ángulo que está aquí. Y ese ángulo me dicen que tiene una amplitud de 60 grados. Y me dicen que BE, este segmento, que no es un lado del cuadrado, mide 6 centímetros. Esto es lo que me dan por datos. Y con esos dos datos, sabiendo que es un cuadrado, me piden calcular el área del cuadrilátero ABED. ABED. Y voy a marcarlo para que lo vean cuál es. Este es el área que me están pidiendo. Esta área no es el área del cuadrado, ni es el área del triángulo. Es el área de un cuadrilátero. Y ese cuadrilátero no es un cuadrilátero que es un cuadrado, porque fíjense que este lado, que es B, no es paralelo al lado B. O sea, no puedo aplicar la fórmula para un cuadrado, un rectángulo, rombos, etc. Entonces, como me piden esta área y esa área es parte del cuadrado, la sugerencia es la siguiente: ¿por qué no efectuamos una resta? Si al área del cuadrado yo le resto el área del triángulo, me daría el área del cuadrilátero. Y vamos a sacarlo por aquí. Podemos escribir entonces el área de ese cuadrilátero sería el área del cuadrado, que sería A, B, C, D, restándole el área del triángulo, que sería el triángulo B, C, E. Repetimos, si al área de el cuadrado le resto el área del triángulo, me daría el área del cuadrilátero. Entonces la pregunta sería, la respuesta sería buscar esta área, pero con una diferencia. Tenemos que buscar entonces el área del cuadrado, el área del triángulo y restar esas dos amplitudes. Comenzamos. ¿Quién sería para nosotros el área de un triángulo? Llamado A, B, C, D. Fórmula para el área del triángulo, lado por lado. O sea, el lado elevado al cuadrado. L elevado al cuadrado, que es el área de un cuadrado. Donde el lado sería cualquiera, AB, BC, CD o AD. Cualquiera de los cuatro, ya que repito, son iguales y son paralelos. Entonces, vamos a ver cómo podemos buscar esta medida, que sería cualquiera de las cuatro, pero vamos a concentrarnos en esta, porque esta es parte del triángulo que nos interesa en este caso. En este triángulo, vamos a ver qué pasa. Tengo un ángulo que es 60 y tengo un lado. Pero precisamente hay un ángulo, ese triángulo, que es este ángulo que está aquí en vértice en C, que además de ser el ángulo de un triángulo, también es el ángulo del cuadrado. Por lo tanto, un ángulo de 90 grados. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que este triángulo BCE es rectángulo en C. Porque C precisamente, repito, también es un ángulo del cuadrado. Si el triángulo es rectángulo, entonces yo puedo aplicar propiedades. Podríamos aplicar Pitágoras, que el cuadrado de la longitud y la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados catetos y otras propiedades. Pero también podemos aplicar un poco de relaciones trigonométricas, porque precisamente conozco un ángulo. Y recordamos, ¿cuál es la definición para el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si este ángulo está ubicado en esta posición, su cateto opuesto sería en este caso BC y su hipotenusa sería el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces podríamos por aquí tratar de buscar L, que es la longitud del lado. ¿Qué decimos entonces?
el seno de ese ángulo en el triángulo rectángulo, que es el ángulo de 60 grados, es igual a cateto opuesto, que sería el lado, o escribir BC, que es lo mismo, sobre la hipotenusa, que sería BE. Esta es la relación que puedo establecer en este triángulo. Seno de un ángulo, cateto opuesto, sobre hipotenusa. Conocemos las tablas trigonométricas para los ángulos notables, y precisamente el seno de 60 es un ángulo notable, y su valor en la tabla es radian 3 sobre 2. Sobre el lado, que sería L, que lo quiero buscar, y ¿quién es BE? BE por dato me dicen que 6 centímetros. Entonces, con esta relación podríamos buscar el valor del lado. L sería, aplicando el producto cruzado, sería 6 por radian 3 centímetros dividido por 2. O sea, radian 3 cruzado por 2. Puedo simplificar el 6 con el 2 y me daría 3 radian 3 centímetros. Ya tengo entonces el valor del lado del cuadrado. 3 radian 3 centímetros. Y si tengo el valor del lado del cuadrado, podría entonces calcular su área. Recuerden que es lado al cuadrado, sería 3 radian 3 centímetros y todo elevado al cuadrado, que sería L al cuadrado. Y esto nos daría, al efectuar 3 al cuadrado es 9, por radian 3 al cuadrado, simplifico la raíz con el cuadrado, que daría 3, y centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Y esto me daría 27 centímetros cuadrados. Hemos podido calcular el área, ¿de quién? Del cuadrado. Es 27 centímetros cuadrados. Vamos a ver aquí, esta área es 27 centímetros cuadrados. Hay que restarle ¿quién? Para buscar el área de este cuadrilátero, restarle el área del triángulo. Vamos entonces a buscar el área del triángulo. ¿Quién es el área? El área de un triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Bueno, si el triángulo es rectángulo, porque es rectángulo, entonces sería 1/2 por su base por su altura. ¿Quién sería la base de este triángulo? Sería EC por su altura. Y la altura sería precisamente BC, que sería el lado. Repito, el área de este triángulo es su base por su altura, porque son los lados que forman el ángulo de 90 grados, dividido por 1/2. Vamos a sustituir. Esto nos quedaría por aquí. 1/2 por EC, no lo conozco. Por, y el lado lo calculamos. Queda 3 radian 3 centímetros. ¿Cuál es el problema entonces para buscar el área del triángulo? Que no conozco el valor de EC. Entonces vamos a recurrir de nuevo a las funciones trigonométricas y las relaciones que conocemos entre ellas. Para buscar el lado del cuadrado apliqué el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero para calcular este lado, que me hace falta en la fórmula, entonces este lado con respecto a este ángulo es el cateto adyacente. Y conocemos que en un triángulo rectángulo el coseno de un ángulo es su cateto adyacente, que sería en este caso EC, sobre su hipotenusa, y la hipotenusa es el que mide 6 centímetros, que sería BE. O sea, el coseno de este ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en las relaciones trigonométricas, al igual que seno de 60, que es radian 3 sobre 2, conocemos el coseno de 60. Y el coseno de 60 en la tabla es 1/2. Coseno de 60, 1/2. 1/2 es igual a EC sobre 6 centímetros. Despejando EC, que es lo que quiero en la fórmula, me quedaría 6 centímetros dividido por 2, donde EC, al simplificar, me daría 3 centímetros. Entonces hemos podido calcular la medida de este lado. Este lado mide en el triángulo 3 centímetros. Venimos a la fórmula entonces. El área del triángulo es igual a 1/2 por 3 radian 3 centímetros, en este caso por centímetro, que me daría centímetros cuadrados. Y aquí nos quedaría que el área del triángulo sería 3 por 3, 9, 9 medios radian 3 centímetros cuadrados. Y aquí tendríamos el valor del área de este triángulo. Entonces habría que restarle al cuadrado el área de este triángulo, menos 9 radian 3 sobre 2
centímetros cuadrados. Y entonces aquí esas medidas contienen radicales. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a efectuar esa operación. Si esa operación la realizo, la voy a hacer directamente. El área de A, B, E, D es aproximada y se la dejo a ustedes y me lo plantean en los comentarios si están de acuerdo con mi respuesta. Tomamos raya 3 y la sustituimos por un valor aproximado. Vamos a tomar un lugar decimal, 1.7, porque es 1.7273. Vamos a tomar 1.7. Se multiplicaría 1.7 por 9 y se divide por 2. Y ese valor que nos dio al efectuar esa operación, le restamos entonces a 27 este valor. Y esa expresión, al restarla, nos va a dar aproximadamente 19.2 centímetros cuadrados. Y aquí tendríamos entonces el valor del área de este cuadrilátero ABED, que es interior a un triángulo donde aparece un triángulo rectángulo. Espero les haya gustado el ejercicio, lo han entendido, sobre todo les sirva, como siempre digo, para sus estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse.